Lo comentábamos brevemente, ¿no? Esto que es bien recibido en general por todo el país, no solamente por la propia Mendoza, que tuvo el poder del pueblo, de la gente, manifestándose las organizaciones ambientales, las agrupaciones artísticas, hubo actividades en San Rafael, en Mendoza Capital, diciendo no a la reforma de la ley minera, a la 7722, que fue la primera iniciativa, apenas asumió el gobernador Suárez, ¿no? Sí. Una de las primeras, los actos de gobierno que decíamos en la apertura del programa, y que fue detenido, al menos suspendido por ahora, por parte del Ejecutivo mendocino, y esto no se va a poner en vigencia. Una modificación a la ley que habilitaba el uso de cianuro y ácido sulfúrico para la explotación minera. Bien, y vamos a saludar a Lucrecia Wagner, quien es de CONICET, y bueno, con estos trabajos tan interesantes desde la investigación que se hacen para ser consciente de los riesgos y toda esta situación que, bueno, evidentemente siente un precedente mucho más en aquellas provincias mineras. Hablamos de Mendoza, hablamos de San Juan, hablamos de Neuquén con Vaca Muerta, provincias del norte con, bueno, muchas minas que hay, bueno, prácticamente y bien repartidas por lugares neurálgicos de la Argentina. Lucrecia, Javier y Paula, te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola, gracias a ustedes por la invitación al programa. Bueno, como investigadora, como licenciada en gestión ambiental, como doctora en ciencias sociales, ¿cuál es la evaluación, la presentación del tema que a grandes rasgos presentamos, pero como vivencia en vivo y en directo queremos preguntarte a vos? ¿Qué es lo que está pasando en Mendoza? ¿Qué es lo que pasó anoche, ¿no? A las 20:30 en la Tamborileada, por ejemplo? Contanos, por favor. Bueno, ayer hubo una convocatoria, en general las convocatorias por estas movilizaciones las realizan las asambleas por el agua de Mendoza, pero desde el viernes pasado, cuando se sancionó la reforma de la ley 7722, la ley que había surgido de una gran conflictividad social vinculada a la minería a gran escala metalífera, se vienen dando, bueno, una gran cantidad de manifestaciones que además tienen la característica de ser muy masivas. Y la conferencia de prensa del gobernador de ayer trató como de calmar estas frecuentes movilizaciones que se están generando, pidiendo que devuelvan la ley 7722, que den marcha atrás con la reforma. Y bueno, algo importante para aclarar es que la marcha de ayer en la noche tiene que ver con que el gobierno no dio marcha atrás. El discurso del gobernador ayer en la conferencia de prensa generó una gran incertidumbre porque precisamente se ha interpretado que dio marcha atrás, pero en realidad lo que él dijo fue que no avanzaría en la reglamentación de la ley que modifica la ley 7722, que es la actual ley 9209. ¿Y eso qué significa, Lucrecia? Eso significa que la ley sigue vigente, que la reforma sigue vigente, porque el viernes pasado la sancionó la legislatura a esta reforma. El gobernador tenía que promulgarla para que fuera vigente, por eso la marcha enorme, lo que se conoció como la marcha más grande de la historia, que fue la del lunes, que llegó a la Casa de Gobierno, pedía precisamente que el gobernador vetara esta ley sancionada por la legislatura. Claro. Pero el gobernador tenía dos opciones, vetarla o promulgarla. El gobernador la promulgó, por lo tanto esta ley después pasó a estar en el boletín oficial de Mendoza, y esta ley, al estar en el boletín oficial, está vigente. Esta ley tiene como 15 o 18 artículos, algunos de los cuales no necesitan reglamentación y otros probablemente sí. Pero las leyes están vigentes aunque no sean reglamentadas. Claro. Y al estar vigente esta reforma, que es la que puntualmente es la que habilita a la utilización de químicos vetados en su primer momento prohibidos, como el cianuro, como el ácido, o sea, ¿qué significa? ¿Qué es lo que se pone en riesgo? Cuando presentamos el tema hablamos del agua, hablamos de la montaña, hablamos de las reservas, hablamos de todo lo que significa el recurso hídrico, no solo en Mendoza. ¿Qué significa que no está reglamentada, pero que siga vigente y que se pueda utilizar cianuro, por ejemplo, ¿no? Veneno, en el agua, en la explotación, la minería a cielo abierto? Bueno, significa que teniendo esta reforma vigente, en Mendoza pueden avanzar, pueden presentarse ahora
proyectos mineros con uso de estas sustancias, como el cianuro, el ácido sulfúrico y otras sustancias de toxicidad similar, que era lo que la ley 7722 prohibía. Y por eso hace tiempo que el sector minero, empresarial y también parte del gobierno que está a favor de esta actividad quería modificar o derogar esta ley. Además, esta reforma también le quita el paso del permiso ambiental que da el Ejecutivo por la legislatura. Entonces, ahora solo el Ejecutivo es el encargado de autorizar o no la actividad minera. Sabemos que es un poder ejecutivo muy afín a la actividad y bueno, entonces esto ha generado mucha preocupación en la población. Estamos en Mendoza. Mendoza es una provincia que tiene partes áridas y semiáridas. Estamos en los últimos años con un estrés hídrico creciente. El 2019 fue especialmente seco en la provincia, ya se habla de una crisis climática y bueno, también hay muchos elementos a considerar en este contexto de crisis climática, cómo se puede autorizar una actividad que además viene a utilizar agua, pero también a generar riesgos, ¿no?, en las fuentes de agua. Lucrecia, te quiero preguntar, hablas del agua y, bueno, por ahí siempre vemos el mismo ejemplo, ¿no? Pero el riesgo que tiene cierta extracción no convencional de algunos hidrocarburos. En Vaca Muerta pasa con el río Neuquén y el famoso fracking, ¿no? Que es como se extraen, ¿no?, los minerales del suelo con, bueno, millones de centímetros cúbicos de agua. ¿Cuál sería, en términos del agua y el caso de Mendoza, lo que estaría contaminándose y en ciertos volúmenes, si se puede conocer, cuáles serían o cuántos serían? Bueno, la contaminación que se puede generar va a depender de dónde se encuentre el proyecto, ¿no? Hay algunos proyectos mineros que se sabe que son los de mayor interés y, por ejemplo, hubo uno, el proyecto San Jorge, que quiso instalarse en la localidad de Uspallata. Este proyecto generó especial preocupación porque está aguas arriba en la cuenca del río Mendoza, que es nada más y nada menos que la cuenca donde se encuentra la ciudad de Mendoza y el Gran Mendoza, que es la mayor concentración de población de la provincia. Este proyecto, el consumo de agua era algo así como 141 litros por segundo, o sea, es un consumo, es un proyecto minero de pequeño mediano comparado con otros, por ejemplo con la Lumbrera en Catamarca o el proyecto Veladero en San Juan, pero lo que le otorgaba gran riesgo era precisamente dónde estaba localizado, y los estudios de las cuencas subterráneas, digamos, no mostraban que, no permitían probar que no hubiera conexión. Entonces pensar en un dique de cola o similar en aguas arriba de la ciudad de Mendoza realmente generó toda una preocupación. El estudio de impacto ambiental tenía muchas falencias en este sentido y en otros, y bueno, esto hizo que este proyecto en el año 2011 fue rechazado por la legislatura provincial, precisamente por este mecanismo que tenía la ley 7722 de que el permiso del Ejecutivo pasaba y tenía que ser ratificado por ley en la legislatura. Entonces tenemos que pensar que si la ley 7722 no hubiera existido, este proyecto se hubiera podido instalar porque el Poder Ejecutivo le dio la autorización, y quien no le dio la autorización fue la legislatura mendocina, que abrió un gran debate en aquel momento donde muchos especialistas y población en general pudo participar. Claro. Entonces, esta reforma también lo que hace es quitar este tipo de procesos que aumentaban la participación y las voces cuando algún proyecto es evaluado. Claro, eso te iba a preguntar. Vos formás parte no solamente del CONICET, sino de varias instituciones de investigación que no fueron consultados, ¿no? Especialistas, como vos decís, que han quedado afuera de algo tan importante, en donde empiezan a jugarse, por lo que describís, otros intereses más económicos, intereses que tienen que ver más con el poder y el recurso preciado que ahora está focalizado en el agua. Sí, yo formo parte del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA. Yo estoy en el grupo de Historia Ambiental, trabajamos más sobre procesos sociales, tanto actuales como
históricos. En mi caso yo investigo sobre conflictos socioambientales, especialmente vinculados a la minería, pero es el mismo instituto que llevó adelante el Inventario Nacional de Glaciares, ¿no? Que es la Ley Nacional de Glaciares. Y claro, en esta modificación de la Ley 7722 han agregado a este instituto, a IANIGLA, como parte de los organismos que tienen que hacer dictámenes sectoriales. Y para que ustedes puedan dimensionar la rapidez con la que se hizo esta reforma, la falta de consulta, no solo a la población, sino también al sector científico y a los propios organismos que estaban incluyendo, el instituto no fue consultado para ser parte de esta reforma y se han presentado notas donde el director ha planteado esta falta de consulta, que el organismo no está apoyando esta modificación y que incluso considera que hay mucha información vinculada al recurso hídrico que no ha sido considerada y que por lo tanto esta reforma no garantiza la protección del recurso hídrico en su totalidad. De todas maneras, no hay una viralización tan importante como lo es el tema a nivel nacional. ¿Ustedes evalúan esto? Es como que no tiene el impacto mediático que debería tener o que se está buscando. Digo, las reuniones que tuvieron lugar anoche o la que describiste previamente, y el recurso del que estamos hablando y el interés, ¿no? por la explotación minera, parecería no hacerse eco en muchos medios a nivel nacional. Es una cuestión nacional, es una cuestión de Estado. ¿Qué dijo Diego Bocio, el ministro de Ambiente, al respecto? Bueno, el actual ministro Cabandier lo que dijo fue que, bueno, en primer lugar, él planteó algo que es real, y es que la competencia para aprobar o no este tipo de legislaciones, y específicamente la actividad minera desde la parte ambiental, lo tiene la provincia. Y esto es cierto, son las provincias las que determinan si la minería y otras actividades se pueden desarrollar o no, porque son las que tienen el dominio de los recursos naturales. Esto está en la Constitución Nacional. Entonces las provincias pueden avanzar en sancionar algunas leyes y bueno, es su potestad. Pero además ha habido un cambio esta semana. Es interesante analizar el posicionamiento de los funcionarios de gobierno, tanto a nivel provincial como nacional, porque empezó con este discurso de la competencia provincial, pero ya en los últimos días y ante la continuidad de las movilizaciones en la provincia, tanto el ministro de Ambiente como el propio presidente han demostrado su preocupación, lo han dicho en algunos medios, y ayer ya el ministro hablaba de que el agua de Mendoza, digamos que la potestad de aceptar o no la minería lo tiene la provincia, pero que el agua es de todos. Y ha salido a hablar de esta situación que yo comentaba, del estrés hídrico que está sufriendo Mendoza. Entonces, también todas estas movilizaciones han tenido como resultado un cambio, ¿no? La conferencia del gobernador, si bien sus limitaciones, también da cuenta de que está midiendo el costo político. Exactamente, bueno, se está ganando en ese sentido. Podrías evaluar que se va ganando de a poco terreno. ¿Qué expectativa tenés para lo que sigue? Aunque siga vigente la ley, aunque no se reglamente, ¿qué expectativas con los grupos con los que estás en comunicación, con lo que pasó anoche? ¿Qué es lo que sigue como acción política social, grupal? Bueno, siguen muchas movilizaciones, hay muchas convocatorias, no solo en la ciudad de Mendoza, sino también en otros departamentos. Hay convocados también algunos cortes de ruta informativos en algunos sitios. Y lo que sigue es eso, un periodo de movilizaciones. También se le está pidiendo al gobernador que derogue la ley, porque como estamos en sesiones extraordinarias, solo él puede presentar proyectos de ley. Entonces se está pidiendo que presente un proyecto de ley para derogarla, y también se está avanzando en la vía judicial en presentar acciones de inconstitucionalidad de esta reforma. Pero la verdad que todas estas movilizaciones han sido convocadas, como te decía, por una diversidad de actores, y es probable que esto siga, ¿no? Y son masivas, y bueno, creo que el sector de gobierno debería reaccionar
a esto que le está pidiendo su propia población. Bueno, estaremos atentos a lo que ocurre. Lucrecia, te agradecemos el contacto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Lucrecia Wagner, entonces investigadora del CONICET, y como describía una situación preocupante, pero que de a poco, sí. Y lo rescatable de esto es la fuerza, la fortaleza y la organización popular, porque esto empezó con organizaciones medioambientalistas, sociales, que anoche, por ejemplo, fue una tamborileada, ¿no? Espontánea no, porque se organiza, pero que tuvo su peso en la posterior conferencia de que al menos Suárez dijera, bueno, no entra en vigencia, no está reglamentada, está en vigencia, pero no está reglamentada la modificación de la ley. El sentido común del gobernador, porque tranquilamente podría haber estado en su postura obtusa y sesgada y podría haber continuado con todo esto, sí, ¿no? Pero hay un costo político a Por pagar, supuesto, gigantesco. Aparte, recordemos, primer acto de gobierno del gobernador, no es claro. que es un tipo que tiene la espalda ancha y que puede tomar una decisión arriesgada o polémica. No, hubiese tenido un costo político inconmensurable por la cantidad de gente que se movilizó. En fin, creo que termina, o al menos siente precedente también para lo que va a venir, ¿no? Con aparte, otras situaciones parecidas. Es un gobernador de la Unión Cívica Radical que ingresa a un mandato en un gobierno nacional PJ, sí. Tuvo que, sí o sí, me parece que la fortaleza de lo que pasó popularmente y ahora la bajada de línea que describía Lucrecia desde el Estado, bueno, estaremos atentos a ver cómo ocurre esto finalmente.